transformándome la vida, enmendando las heridas que dejó el pasado cruel. Convertiste mi tristeza en alegría y el pecado que me hundía lo borraste de mi ser. Te entregaste para que tuviera vida, derramando en la cruz tu sangre por salvarme a mí. Por eso toma mi corazón, toma mi alma y todo mi ser. Por eso toda mi inspiración, puedes tomarla, es tuya también. Por eso quiero, mi Salvador, agradecer por todo tu bien y proclamar desde... Bueno, Dios les bendiga a todos. Me presento, mi nombre es Ana María Cano. Primeramente quiero darle gracias al Señor Jesucristo por darme esta oportunidad de compartir con ustedes de su hermosa palabra. También agradecerle al pastor por haberme invitado a que compartamos todos juntos de este momento, de este espacio, pues para poder traer a colación la palabra del Señor Jesucristo y poderla compartir. Amén. El pastor me comentaba que quería que habláramos sobre cómo los jóvenes de la iglesia podemos relacionarnos, la forma en que deberíamos tal vez aprender a relacionarnos entre los jóvenes. Y bueno, quiero que en esta tarde podamos hablar de este tema. Amén. Vamos como versículo principal o versículo base, basarnos en Job 22. Fragmento del versículo dice: mis pensamientos me están presionando para responder, siento tal urgencia de hablar. Amén. A medida que voy tratando este mensaje, a medida que vamos hablando de este tema, vamos a ir viendo cómo este versículo se va relacionando con a lo que queremos llegar. La habilidad de relacionarnos con los jóvenes es parte esencial del crecimiento juvenil en la iglesia. Amén. Por eso es que yo quiero que en esta tarde aprendamos a cómo relacionarnos con nuestros jóvenes y la importancia de esa relación. También esto va dirigido no solo a los jóvenes, sino también a los líderes de los jóvenes. Amén. A cómo podemos nosotros relacionarnos unos con otros, y también para los adolescentes, que esta etapa también es muy importante. Primero quiero que recordemos, antes pues de entrar en materia, que ser joven es una bendición. Amén. De hecho, todas las etapas por las que pasamos, ¿sí?, las etapas de nuestra vida, son de bendición y son importantes, tienen una razón de ser, ¿sí?, tienen un sentido. Y porque tienen un sentido, tenemos que aprender a disfrutarlas, ¿sí? Ustedes ven cómo los niños disfrutan de su niñez, ¿sí?, porque uno a veces de niño quiere ser grande, ¿cierto? Y uno ya es grande y quiere volver a ser niño. Pero digamos que todas esas etapas, ¿sí?, de nuestra vida, tenemos que aprender a disfrutarlas y a vivirlas también en bendición, y más que nosotros somos conocedores de la palabra del Señor. También la adolescencia digamos que es una etapa difícil en nuestra vida, pero también es una etapa de bendición donde nosotros aprendemos a relacionarnos también, ¿sí?, a conocer nuevas personas, a relacionarnos con los jóvenes de la iglesia, a empezar a tomar habilidades para poder hablar con una persona de pronto que no se conocían antes, ¿sí? Son muchas cosas por las que nosotros tenemos que pasar, pero que también son de bendición. En esta etapa de la juventud, de la adolescencia, generalmente todos los jóvenes, sí o sí, tenemos muchas aspiraciones y metas, ¿sí? Y lo más hermoso de esto es que Jesucristo conoce esas metas, conoce esos propósitos, esos anhelos. Él sabe qué tan elevadas son estas metas, de tal manera que responde adecuadamente a nuestros interrogantes, y lo mejor de todo es que las planifica. Nosotros estamos en este mundo con un propósito, ¿sí? El Señor Jesucristo tiene un propósito en nuestras vidas y Él lo va a cumplir. Y de acuerdo también a lo que nosotros queremos, Él va planificando nuestra vida. De manera que, en comparación de muchos jóvenes en el mundo, nosotros, sus hijos, somos muy afortunados porque Jesucristo lo tenemos de amigo y Él conoce nuestros pensamientos y propósitos
y como les decía hace un momento, los planifica de acuerdo a su voluntad. Como les digo, jóvenes, la juventud pasa muy rápido. Es por eso que nosotros debemos aprovechar al máximo cada segundo. Debemos invertir nuestra vida en lo que realmente vale la pena, ¿sí? Mientras tenemos salud y fuerzas. Tener jóvenes en la iglesia es una bendición, porque somos la alegría de la congregación. Somos la fuerza, nosotros los jóvenes somos fuertes, vigorosos, somos la alegría, como les decía hace un momento, ¿sí? La iglesia tiene de todo tipo de personas y siempre tienen que haber jóvenes, amén. Dice la palabra de Dios en Proverbios 20:29, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la honra de los ancianos sus canas, amén. Por eso es que todo esto que les digo es importante, porque tenemos que aprender a cómo relacionarnos unos con otros en la congregación. Para ir entrando en materia, quiero, a manera de información, que hablemos un poco acerca de las habilidades sociales. De hecho, es el tema con el que quiero que nosotros en esta tarde nos enfoquemos. El tema de las habilidades sociales y cómo se entrenan esas habilidades. Pues resulta que el estudio de las habilidades sociales viene desde tiempos atrás, más o menos desde los años 30. Tenemos algunos antecedentes donde se realizaron algunos estudios psicosociales relacionados con la socialización infantil. Estos estudios tenían que ver con cómo analizar y estudiar la conducta social en niños y mirar cómo esa conducta de socialización se utilizaba para ser amigos en su etapa de desarrollo. Entonces, como que inicialmente esto comienza a través del estudio del desarrollo de los niños y de las conductas sociales, cómo se iban desarrollando a través de la historia vital y personal de cada niño. Entonces vemos que es un estudio que viene desde tiempos atrás. En los años más o menos 60 y 70 ya hay una mayor difusión en el sentido de que ya desde estos años ya hay una influencia psicológica conductual. De pronto estoy hablando un poquito de psicología, donde algunos psicólogos del comportamiento ya empiezan a hablar de entrenamiento en conductas específicas, empezamos a hablar de conductas sociales concretas. Entonces ya se empieza en esta época a analizar la conducta humana, ¿sí? Los principios del aprendizaje social, se comienzan a hacer investigaciones específicas del comportamiento psicosocial en adultos y pues también en ambientes más empresariales. Entonces viene pues toda la psicología en términos o en temas de empresas, cómo se relacionan o cómo debemos relacionarnos los trabajadores unos con otros, en fin. Entonces, ¿qué son las habilidades sociales? ¿Sí? Entonces se entiende que las habilidades, o se entiende como habilidades, como un repertorio, es decir, un conjunto de capacidades de actuación que son aprendidas por X persona, y ese tema es importante porque es aquí donde entendemos que esas habilidades no se dan por sí solas, es decir, nosotros no nacimos aprendidos con las habilidades sociales, sino que tenemos que aprender a adquirirlas. Esas habilidades son aprendidas pues a través de la experiencia directa, ¿sí? Y es que por lo menos la persona, un niño o un adolescente intentó hacer una conducta, por ejemplo, saludar a otra persona y obtuvo consecuencias, si la otra persona le respondió y quizá por eso encontramos, o esa persona no le respondió, de pronto no obtuvo buenas consecuencias y quizá por eso encontramos a algunos jóvenes que tienen problemas con esto. Y es porque tuvieron algún evento, digamos lo que entre comillas traumático en su vida, o también puede ser que a través de un tema de instrucciones o de modelado también se adquirieron y pues es importante tener en cuenta el lenguaje no verbal. Vamos a irlo desglosando poco a poco. Entonces, digamos que el concepto como tal de habilidades sociales es un conjunto de conductas emitidas por un individuo, es decir, por nosotros los jóvenes, en un contexto interpersonal, es decir, en la iglesia, en donde se expresan los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones, incluso los derechos de ese individuo, de modo que permite hacerse respetar, ¿sí? La persona puede hacerse respetar y respetar a los demás, ¿sí? Aquí lo que me parece crucial, hermanos jóvenes, es que entendamos que la conducta social obedece a un contexto. Eso es importantísimo porque de acuerdo al contexto donde nos encontramos, nosotros vamos a responder, nosotros vamos a actuar, ¿verdad? Entonces el contexto en ese momento sería, pues digamos que la iglesia. Entonces,
las conductas se hacen habilidosas dependiendo del contexto, ¿sí? En el contexto en que usted se encuentre. Depende pues si es habilidoso o no, o es adecuado. A ver, por ejemplo, el que yo sea amable, ¿sí? Va a funcionar en muchos contextos. Pero por lo menos si yo voy caminando por la calle y alguien me agrede, la conducta de amabilidad puede cambiar. Si usted en algún momento está siendo fuerte, ¿sí? O habla fuerte, puede ser funcional por lo menos cuando usted quiere dar una orden y que quiere que esa orden se cumpla, pues en ese momento, ¿no? Pero no puede ser efectivo a la hora de relacionarme con mis amigos, no puedo hablarle fuerte a mis amigos, a mi familia, ¿sí? No puede ser efectivo. Entonces digamos que nuevamente les digo, las conductas habilidosas dependen del contexto. Entonces es importante, jóvenes, y es importante, adolescentes, que nos sepamos comunicar de una manera adecuada para que esas relaciones sociales o esa comunicación sea adecuada, ¿sí? Y sea una fuente de satisfacción y no una fuente de malestar o frustración, porque muchas veces nosotros no tenemos las conductas o no tenemos la habilidad de pronto de socializarnos con los demás y eso puede no ser no puede ser fuente de satisfacción, sino más bien de malestar. Hay 3 tipos de estilos comunicativos, ¿sí? Digamos que aquí los divido en 3. También algunos autores también lo dividen en 3 tipos o estilos comunicativos para que los podamos entender mejor y los podamos clasificar. Está, digamos que el estilo comunicativo pasivo. Entonces en este tipo o estilo comunicativo se identifican aquellas personas a las que les cuesta mucho decir que no, ¿sí? Por ejemplo, cuando se les pide un favor o les cuesta mucho expresar una crítica hacia una persona de algo que no les ha gustado, ¿sí? Encontramos personas así y son personas que generalmente les cuesta defender sus opiniones. Entonces, de acuerdo a esto se podría decir que estas personas se sienten de alguna manera por debajo de los demás, es decir, ponen por encima de ellos a las demás personas. También aquí está el segundo tipo de estilo comunicativo, es el tipo agresivo. Es todo lo contrario al tipo pasivo y es que están por delante de los demás. Sí, efectivamente defienden sus derechos e intereses, pero no les importa mucho si les hace daño a los demás, no piensan si actuar de tal manera es adecuado o no. Sí, no tienen problemas en negar favores, no tienen problemas en pedir favores, ¿sí? Entonces, digamos que acá se podrían clasificar ese tipo de personas. Y está el estilo comunicativo de tipo asertivo. Este es el estilo comunicativo al que todos queremos o que quiero que todos nos podamos clasificar en este tipo de estilo comunicativo. ¿Por qué? Porque es el más adecuado y es el más beneficioso. Porque la persona está a la altura de los demás, es decir, no está ni por debajo ni por delante, por encima de los demás, ¿cierto? Es capaz de expresar sus opiniones, uno puede expresar sus opiniones, sus ideas, ¿sí? Lo puede hacer sin ofender a nadie, ¿sí? Se relaciona socialmente, se encuentra satisfecho porque hace socialmente lo que podríamos llamar adecuado. Este estilo comunicativo es el más importante porque nos trae beneficios, ¿sí? Nos permite decir las cosas sin ofender a los demás. También nos permite recibir críticas. Me parece muy importante porque uno puede recibir críticas sin problema, ¿sí? A veces uno recibe críticas y uno, ay, tal fulanito me dijo esto, fulanito, o incluso el pastor me dijo esto, el líder joven me dijo esto, y no sé qué, no vuelvo a la iglesia. Puede que pase, sí ha pasado muchas veces, pero la idea es nosotros poder aprender a recibir este tipo de críticas sin que haya ningún problema. Incluso dar puntos de vista respetuosamente y adecuadamente, ¿sí? Para que no resulte ofensivo y sin rechazar a nadie. ¿Qué pasa aquí, jóvenes? Y es que las personas de tipo pasivo que les comentaba al principio tienen generalmente relaciones complacientes, ¿sí? Las personas que se relacionan con este tipo de personas pasivas, digámoslo así, están complacientes porque ellas nunca dicen que no, ¿cierto? No tienen conflicto con los demás. Si alguien quiere hacer algo, la persona dice sí, no hay problema.
Y los demás pues generalmente no tienen problemas con ellos. Pero seguramente esas personas de tipo pasivo no están tan contentos porque tienen la sensación dentro de sí de tener que guardarse o comerse, digamos, entre comillas. Acá en Colombia le decimos eso como a guardarse las cosas, ¿sí? Muchas cosas sin expresar a veces lo que quisieran, ¿sí? Acá es donde empezamos a ver cómo va aplicando el versículo de mis pensamientos me están presionando para responder. Siento tal urgencia de hablar. Vemos cómo se va relacionando. ¿Por qué? Porque a veces nuestros pensamientos nos presionan para decir las cosas. Nuestros pensamientos nos presionan, bueno, usted tiene que hacer esto, diga esto. Siento tal urgencia de hablar. Por ejemplo, cuando los de tipo agresivo claramente tienen problemas en sus relaciones sociales, ¿sí? Ellos de pronto no les importa, por decirlo de esa forma, cómo relacionar o cómo, ¿cómo lo digo yo? Cómo hablarle a otra persona, ¿sí? Porque realmente no evalúan las consecuencias de sus actos, ¿sí? Entonces vamos viendo cómo nos vamos o a dónde queremos llegar. Hay algunas técnicas que yo quiero que aprendamos nosotros en esta tarde. Hay muchas realmente, pero pues voy a traer algunas para que podamos aprender a relacionarnos o para que podamos tener ese tipo de o estilo comunicativo asertivo, ¿sí? Pues para que podamos tener más satisfacción en nuestras relaciones sociales, también para los jóvenes que son un poco tímidos, cómo podemos relacionar con unos con otros. Y bueno, todos los jóvenes de la iglesia, todos, especialmente los líderes, ¿por qué? Porque los líderes generalmente dan consejos, los líderes están que en una actividad, que en la otra, tienen que recibir, pero dar consejos, ¿sí? Es muy importante, eso va más que todo para ellos, es aprender a tener una escucha activa. Yo creo que muchos hemos escuchado eso. Pero yo quiero que entendamos una cosa, y es que hay una gran diferencia entre escuchar y oír, ¿sí? Saber escuchar es muy importante en la comunicación con otras personas. Y aunque a veces no nos damos cuenta, en ocasiones pasamos más tiempo pendientes de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros decimos en vez de escuchar activamente al otro, ¿sí? ¿Qué es escuchar de forma activa? No es solamente prestar atención a las palabras que dice la otra persona, ¿sí? Sino que consiste en ser plenamente consciente de las emociones, y acá es donde viene lo que les decía hace un rato, el lenguaje no verbal de la otra persona, de lo que la otra persona intenta comunicar, ¿sí? Entonces, a veces caemos en el error, y les voy a mencionar algunas cosas que no debemos hacer en la escucha activa para que podamos entender cómo sí hacerlo. Entonces, a veces un joven de la iglesia me está comentando alguna situación. Entonces, ¿qué pasa? Uno es bueno que lo podamos hacer en un espacio pues sin interrupciones. Lo digo porque me ha pasado mucho a veces. Los adolescentes quieren hablar conmigo o querían en algún momento hablar conmigo, y generalmente uno en la recepción donde están todos los jóvenes, eso es en el segundo piso, generalmente pues acá la iglesia tiene un segundo piso, entonces pasa fulanito, sutanito, viene fulanito, lo saluda a uno y sí. ¿Y qué pasa? Uno se distrae durante la conversación. Entonces la primera cosa que no debemos hacer es distraernos durante la conversación, porque sí o sí no vamos a estar pendientes del hilo de la conversación del otro joven, de la otra persona. Algo que cometemos mucho, el error, y que quiero que lo aprendamos, es interrumpir a la persona que está hablando. Nosotros tendemos a interrumpir como, bueno, ¿y por qué pasó esto? Pero cuéntame tal cosa. En principio no lo deberíamos hacer. Digamos que más adelante uno puede hacer tipo de preguntas, pero cuando una persona, un joven, quiere hablar con uno, es bueno que no lo interrumpamos, ¿sí? Interrumpir al que habla no está bien. Juzgarlo también y querer imponer tus ideas. ¿Por qué lo hiciste? ¿Sí? Eso es algo que muchas veces nosotros decimos, no, es que pasó esto. Bueno, pero cuéntame tú por qué hiciste eso, ¿cierto?
eso no está bien. Hay diferentes formas de uno expresar lo que uno piensa. Entonces yo pienso tal cosa, yo siento que tal cosa, pero no juzgarlo, porque la otra persona no, pues se va a sentir juzgado. Y lo que quiere en uno es buscar ayuda, ¿cierto? Entonces también otra cosa que no debemos hacer es ofrecer ayuda de manera prematura o con falta de información. A veces nos creemos que sabemos muchas cosas, ¿sí? Pero a veces hay cosas tan graves que es bueno que nosotros podamos pues pasarla a una persona mayor, de pronto al pastor o a otra persona que tenga de pronto más conocimiento o más experiencia. ¿Amén? Otra cosa que no debemos hacer es rechazar lo que el otro esté sintiendo. A veces él está llorando y uno está por ahí de pronto con el celular. Ay, eso es algo que es fijo. Con el celular riéndose de algo, le llegó un mensaje y ¿qué? ¿Sí? Entonces no es rechazar lo que la otra persona está sintiendo, no está bien. O a veces la persona está triste y uno dice, ay, pero ¿por qué está triste? No, ¿sí? Eso pasa mucho. Descalificar al dar nuestra opinión. Descalificar también es como lo que hemos hablado, ¿sí? O sea, como hacerle sentir a la otra persona que lo que está diciendo no tendría sentido. Y contar tu propia historia en vez de escuchar la suya. Eso es algo que nos pasa un montón. Y es que a veces la otra persona está contando algo, no, pero es que no, a mí me pasó lo mismo, no, a mí me pasó peor, me pasó esto y esto y esto. Y la otra persona ni siquiera termina de contar su historia. Esas son cosas o errores que nosotros cometemos en la escucha activa, es más, que no debemos hacer cuando nosotros estamos escuchando activamente. ¿Qué sí debemos hacer? O cuáles serían las señales que nos van indicando cuál sí sería la escucha activa correcta. Bueno, existen varias señales que muestran a la otra persona que se le está escuchando activamente. Entonces, les voy a dar algunas para que nosotros podamos ser capaces de adaptar un estilo comunicativo pues mejor, para que tengan mejor entendimiento y comprensión. Esto es algo que ya lo he mencionado, creo que es la tercera vez que lo voy a mencionar, y son las señales no verbales. Nosotros somos expertos en decir las cosas sin hablar, ¿sí? En expresar nuestros sentimientos sin hablar. Entonces, las personas que escuchamos activamente solemos, o las personas que lo hacen suelen mostrar lo siguiente. Entonces, el contacto visual es muy importante, ¿sí? Porque muestra a la otra persona que se le está prestando atención a lo que dice, ¿sí? Puede mostrar sinceridad. A veces, como digo, la distracción no es buena porque el contacto visual con la otra persona es una señal verbal importante, verbal y no verbal, ¿sí? Porque la otra persona dice, bueno, me está prestando atención. También una sonrisa ligera. A ver, la sonrisa ligera me refiero a que por lo menos que no reírnos a carcajadas, ¿sí? Sino que hacerle entender a la otra persona que la información que nos está dando se está transmitiendo y está siendo bien recibida. O sea, que esa sonrisita lo motiva a que la persona siga hablando, ¿sí? Entonces es más que como un reforzador, digamos que refuerza que la otra persona siga comentando o diciendo lo que quiere decir. La postura también es importante. Continuamos. La postura, como les comentaba en el anterior audio, la postura corporal también es importante, ¿sí? Porque cuando nosotros escuchamos activamente, o una persona que escucha activamente, generalmente tiende a inclinarse ligeramente hacia adelante, ¿sí? Pues para hacer entender a la otra persona que está siendo escuchado, ¿sí? Son cosas que de pronto uno no planea, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a mirarlo, no, pero uno generalmente, estos son claves que generalmente uno se da cuenta que realmente está haciendo o está proporcionando una escucha activa. Hay un concepto que se llama el reflejo automático, ¿sí? Y generalmente el reflejo automático son como gestos expresivos que explican, que indican simpatía y empatía, ¿sí? En situaciones emocionales. Entonces, por ejemplo, si una persona comenta algo que es
algo agradable, uno tiende a sonreír un poquito, si cuenta algo triste uno tiende como a mostrar ese sentido de compasión. Son, digamos que son reflejos automáticos, es decir, no son planeados, ¿sí? Es una imitación consciente de los gestos faciales de la otra persona, y esto nos puede ayudar también a que la otra persona se sienta escuchada, ¿sí? Lo contrario sería, por lo menos cuando uno imita los gestos no automáticos, ¿sí? Pueden ser señales de inatención. Por ejemplo, uno a veces hace otro tipo de gestos que no espera la persona que haga, y eso ya es una distracción. Bien. Y otra cosa importante de las señales no verbales que nos damos cuenta de que están siendo o que son señales que son buenas es la no distracción. Ya lo he hablado varias veces, y es que uno cuando uno está escuchando activamente no se distrae, ¿sí? Entonces eso es importante. O por lo menos, por ejemplo, a veces nosotros no nos distraemos con otra cosa, pero a veces, a ver, un ejemplo. Puede que la otra persona le esté hablando a uno y uno tiene un esfero en la mano y uno empieza a picotear el esfero de alguna forma. O uno empieza a mover los dedos, o uno... Son cositas que por más sencilla que parecen, son importantes pues tenerlas en cuenta. O que la otra persona habla de alguna forma, o que uno... Es bueno a veces uno mirarlo, sí, como les digo, directamente a los ojos, o a veces si le da a uno mucha pena lo puede mirar en la mitad de los ojos, ¿sí? Pero a veces uno tiende a mirar que los dientes, a mirarle que el cabello, a mirarle... Todas esas son cositas que distraen a la otra persona. Señales verbales. Eso es lo que yo les hablaba hace un momento, eran señales no verbales. Ahora vamos a hablar de las señales verbales, lo que sí nos indican que lo estamos haciendo bien, ¿sí? Dar cumplidos, dar refuerzos, emitir palabras que sean reforzantes para la otra persona. Es decir, que permita que la otra persona se motive a que continúe. Entonces, por lo menos son frases como: oye, lo hiciste muy bien, de verdad, me gusta cómo eres de sincero, ¿sí? O me imagino que debe ser súper bueno jugando tal cosa, ¿sí? Todo esto es importante porque va reforzando nuestra comunicación, nuestra conversación, ¿sí? Ahora bien, a pesar de que las palabras son, o estas frases son positivas, pues no hay que excedernos, ¿no? Porque la otra persona va a decir, bueno, ¿qué está pasando? Porque eso puede distraer un montón. Pero espero que pues me estén entendiendo a lo que quiero llegar. También el parafraseo, no sé si ustedes conozcan esta palabra ya en Argentina. El parafraseo es como, bueno, expresar, digamos, con las propias palabras de uno mismo lo que la otra persona quisiera o parece que quiere decir. Entonces la otra persona por lo menos me explica, me dice, no, es que siento esto, siento lo otro, no sé qué. Entonces yo le puedo responder, bueno, entiendo que quieres decir tal cosa, o quieres decir que te sentiste de esta manera, ¿sí? Es como es como tratar de uno hacerle entender a la otra persona que estamos entendiendo lo que esa persona está diciendo, ¿sí? A veces la otra persona por lo menos me está contando, es que tuve un problema en mi familia, esto y esto y esto. Entonces uno puede decir, ok, eso quiere decir que tal cosa y tal cosa y tal cosa. Sí, eso va ayudando mucho a poder continuar con el hilo de una conversación, y más cuando un joven nos está pidiendo un consejo. Es importante resumir. Si la otra persona lleva tiempo contándonos algo, tenemos nosotros que aprender, y eso es una habilidad que se va adquiriendo con el tiempo, y es a resumir lo que la otra persona acaba de decir, ¿sí? Porque eso nos va a ayudar a que la otra persona entienda, eso es parecido al anterior, el punto de vista de nosotros, ¿sí? Y es importante también porque, a ver, cuando nosotros queremos dar nuestro punto de vista, nuestro propio punto de vista, es importante primero que la otra persona sepa cuál es el resumen de lo que ella dijo, ¿sí? Bueno, tengo entendido que pasó esto, tengo entendido lo de tu mamá, tengo entendido, bueno, ahora yo pienso tal cosa, ¿sí? Todo eso es importante. Y también es muy importante, para continuar la conversación, hacer preguntas,
pero no preguntas como que busquen juzgar o preguntas como por buscar información así que no tiene mucho que ver, sino preguntas que sean relevantes en la conversación, porque eso nos va a ayudar a clarificar la información. A veces hay muchos jóvenes que nos dicen cosas y son un poco ambiguas, pero digamos que cuando uno le hace preguntas, uno puede aclarar la información y también la otra persona ve que nosotros estamos mostrando el interés en lo que nos está comentando. Esto es importante para todos, absolutamente los jóvenes. Cuando estamos en una integración, generalmente nosotros los cristianos somos muy buenos en integraciones. Incluso lo podemos hacer ahorita que estamos pues, por estos medios virtuales. La asertividad, ser asertivos, ¿sí? Esta es una habilidad social muy importante, ¿sí? Cuando una persona es asertiva, expresa una opinión de manera apropiada y defiende su punto de vista. O sea, uno puede defender, uno puede opinar alguna cosa sin necesidad de ofender a la otra persona y también, o sea, siendo respetuoso, respetando la opinión de los demás, pero también que los demás sepan lo que yo opino, lo que yo quiero saber, ¿sí? Eso también era lo que les estaba comentando o a lo que nosotros queremos llegar, al tipo de estilo comunicativo que les comentaba anteriormente, pues en el anterior audio, ¿sí? Porque es importante, porque nos va a aumentar el bienestar emocional. ¿Por qué? Porque cuando uno es de tipo pasivo, uno está de acuerdo con todo lo que le dicen los demás, entonces los demás dicen esto, yo digo, bueno, sí, está bien, sí, pero uno generalmente no, los demás ni siquiera conocen el punto de vista de uno. Cuando uno es asertivo, uno tiende a tener un buen bienestar emocional, porque las demás personas atendieron lo que yo expresé, y si no lo atienden, pues bien, bueno, no hay problema, ¿sí? O sea, uno está, digamos que emocionalmente bien. La empatía, digamos que lo hemos escuchado un montón, y la empatía literal podríamos decir que es ponerse en el lugar de otro. Hemos conocido esto por todo lado y es una analogía que hace la gente es ponerme en los zapatos del otro, ¿sí? Saber lo que siente, incluso podremos lograr a entender o a pensar lo que la otra persona está pensando, ¿sí? La empatía es muy importante porque a veces nosotros decimos, bueno, ¿y por qué llora? ¿Esta persona por qué llora? Bueno, pues pongámonos en el lugar de esa persona y entendamos, bueno, ¿y por qué realmente está llorando? Ah, no, claro, es que es mi mamá, entonces uno se da cuenta que es como la mamá de uno, ¿sí? Eso es empatía. Y el respeto, finalmente el respeto, digamos que es la base de muchas cosas. El respeto es muy importante en la relación con los jóvenes, porque las personas empiezan, o los jóvenes, los adolescentes empiezan a sentir más dispuestos a relacionarse con nosotros si nosotros mostramos respeto hacia esas personas, si valoramos sus creencias, valoramos sus ideas. Yo quiero, jóvenes, decirles algo aquí, y es que muchas veces nosotros, por el estilo de confianza que tenemos, por la forma en que nos relacionamos, eso pasa mucho acá en Colombia, no sé allá, pero generalmente uno tiende a... Acá le llamamos apodo, ponerle apodo a las otras personas, es decir, no llamarlas por su nombre, sino decirle, ay, fulanito, un ejemplo, entre comillas, el orejón, sí. Digamos que por la confianza no se ve mal, la otra persona no lo ve mal, pero eso es falta de respeto. Uno puede ser, digamos que chistoso, uno puede mostrar... ser empático con los demás, simpático con los demás, mostrar simpatía sin necesidad de sobrepasarse con los demás, ¿sí? Mostrando respeto, ¿sí? Porque eso es mejor dicho, esto es fundamental, es la base, ¿sí? Porque las personas pueden ser tenidas también en consideración, ¿sí? La falta de respeto es una de las actitudes que todos odiamos, por decirlo así, ¿sí? Y generalmente nos cuesta dejar atrás. Lo digo por experiencia. Yo soy una persona de mucha confianza y tengo muchas compañeras, y entre muchas a veces, nos decimos cosas bonitas como, no sé, osito, cosas así, ¿sí? Pero muchas veces nos pasamos,
nos pasamos de esto y lo fundamental para que nosotros podamos, y más si estamos conociendo jóvenes nuevos, y más si nos estamos relacionando en una integración, todo ese tipo de cosas es importante. ¿Amén? Hay unas técnicas, ya para ir finalizando, hay muchas, pero traigo algunas para los jóvenes que hasta ahorita se están empezando a conocer con otros jóvenes, o de pronto que les cuesta un poco relacionarse con otros, o también para aquellos jóvenes que generalmente discuten con otros, porque muchas veces también tendemos a discutir con otros, ¿verdad? Alguien dice, no sé, en una reunión de jóvenes dijo algo y uno dice, bueno, ¿y usted por qué dice eso de mí? Bueno, o sea, ya, pero aquí pasa eso, ¿sí? Entonces hay una técnica que es una técnica muy sencilla, pero muy productiva. La técnica del me siento, entre comillas, me siento. ¿Sí? Esta técnica uno la utiliza cuando uno quiere pedirle un cambio de conducta a otra persona, ¿sí? O uno da un punto de vista de otra persona y la idea es hacerlo de manera adecuada, ¿sí? Generalmente en esas situaciones lo que yo hago es reprochar al otro, ¿sí? Por ejemplo, uno le dice a otra persona, ay, es que tú hiciste esto, o tú tal cosa, o ay, es que tú me atacas, tú me humillas. Cuando una otra persona dice, por lo menos como les comentaba hace un momento en un ejemplo, están todos en una reunión, incluso en la familia, digamos, hagamos más de la familia, ya que en cuarentena estamos como más en familia. O una persona, un tío o un hermano, incluso porque entre los hermanos somos más así, dice algo de nosotros y uno generalmente dice, ay, es que tú me atacas, tú me humillas, tú me dices esto, y uno generalmente tiende a confrontarlo, ¿sí? A atacarlo, ¿sí? Entonces cuando yo ataco a otra persona, generalmente hay resistencia entre las dos partes, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esta técnica? Nos ayuda a mejorar la empatía y a cómo hacerle entender a esa otra persona cómo me afectan sus conductas. Entonces por eso se llama esa técnica de me siento. Entonces esta técnica le ayuda a decirle a la otra persona, o sea, cómo me hace sentir lo que la conducta de esa persona está haciendo. Entonces por lo menos uno le puede decir, bueno, me gustaría que pudiéramos hablar mejor. Entonces, como les decía, podemos poner el ejemplo que en la iglesia un amigo le dice algo a uno que quizá lo humilló. Entonces uno le podría decir, bueno, pues generalmente uno ahí lo que hace es confrontarlo y entrar en discusión, ¿cierto? Pero uno no, lo que hace es bajarle al tono, ¿sí? Es no subirle al tono y decirle, bueno, siento que lo que hiciste me hace sentir un poco humillado, ¿sabes? Porque cuando haces este tipo de comentarios a la gente, pasa tal cosa, uno le puede decir, no te estoy juzgando, no estoy juzgando tu comportamiento, quiero que sepas que no te estoy atacando, pero que eso que hiciste o esa conducta que hiciste me hace sentir de tal forma. Mire cómo cambia la forma de hablar, cómo cambia la forma de que podría ser una confrontación, pasa a ser una discusión suave, digamos, una conversación. Cuando la otra persona sabe que uno se siente de pronto humillado, la otra persona tiene que actuar de alguna forma. Y si uno le habla de una manera pasiva, ahí sí aplicaría el término pasivo, ¿sí? Una manera sin atacarlo, digamos, la otra persona va a responder, ¿sí? Va a responder obviamente bien. Entonces, como les digo, es una técnica muy sencilla, pero pues en vez de pasar a ser un conflicto, pues puede pasar a ser una conversación. También hay otra técnica, y eso es cuando queremos hacer esas famosas críticas constructivas que solemos hacer los jóvenes. Eso va también mucho para los líderes de jóvenes que quieren de pronto hacerle entender a un adolescente que su conducta no está bien hecha, por ejemplo. ¿Y cómo hago yo para decirle a esta persona que no se vista de esta forma? ¿Cierto? Y se llama técnica sándwich. Entonces, como bien sabemos, los sándwich tienen 2 rodajas de pan y en la mitad tiene queso, los sándwiches de aquí de Colombia tienen queso, tienen jamón, tienen lechuga, incluso tomate, en fin. Pero todos conocemos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros queremos hacer una crítica a otra persona puede ser un momento un poco difícil,
¿sí? No sabemos cómo esta persona reciba la crítica, porque puede que se moleste, ¿sí? Entonces lo importante es hacerla adecuadamente. Entonces, vamos a imaginar que el primer pedazo de pan son todas las cosas positivas, o no todas, pero algunas de las cosas positivas que tiene esa persona, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que, yo quiero decir que tú me pareces una persona muy bonita, eres muy carismática, eres muy comprensiva, muy amable, bueno, en fin, una cantidad de cualidades que puede tener esa persona, pero la parte de la mitad del jamón, el queso, todo eso es lo negativo, ¿sí? Entonces, siempre que queramos hacer una crítica, debemos empezar por lo positivo, ¿sí? Y finalizamos otra vez con otra cosa positiva, con la otra tajada de pan. Eso va a mitigar un poco, eso va a disminuir un poco que la otra persona se sienta atacada, que se sienta criticada. Entonces, por ejemplo, no sé, como les decía, un joven que le quiere decir a una persona, no sé, qué sé yo, que no le gusta tal cosa, yo por lo menos acá tengo que, pues cuando yo estaba preparando este mensaje, puse el ejemplo de una amiga que tiene la costumbre de opinar cosas mías sin que yo se lo pida. Entonces no sé cómo hago para decirle, oye, no me gusta que opines sin que yo te pida la opinión, ¿cierto? Suena fuerte. Yo le puedo decir, oye, te agradezco enormemente que te preocupes por mí. Gracias por preocuparte por mí. Esto que haces, yo sé que es con la mejor intención, pero realmente no me gusta que opines sin que yo lo pida. Pero vuelvo y digo, realmente te agradezco. Digo que es agradable. Yo sé que lo que te digo no es fácil, sí, pero realmente me gustaría que entendieras esto. Digamos que la cosa cambia, ¿cierto? Entonces, también incluso para las parejas puede decirle a una pareja, estoy feliz con esta relación que tenemos, te agradezco por pensar en mí, pero tal cosa. Y vuelve y le dice lo bonito. ¿Listo? Para ir cerrando, quiero para los jóvenes que son un poco tímidos o un poco nuevos, digamos que están conociendo en alguna integración o que están iniciando en la iglesia y que quieren conocer a los jóvenes, a cómo iniciar una conversación o cómo mantener una conversación con una persona que es desconocida para nosotros, ¿sí? Una de las dificultades más frecuentes que nosotros tenemos es iniciar conversaciones en un entorno nuevo para nosotros. Como les digo, si nosotros vamos a una integración de jóvenes y no conozco a alguien, entonces uno generalmente le da pena y uno se siente por allá atrás, entonces uno no sabe si lo que uno diga a la otra persona resulte apropiado, ¿sí? Entonces, lo primero, o a la hora de iniciar conversación, lo primero que debemos tener en cuenta es que nadie, absolutamente nadie, se va a sorprender que nosotros hablemos de los elementos más comunes que tiene el contexto o el lugar. Por ejemplo, si está haciendo mucho calor, pues algo común es, uy, qué calor hace aquí, o uy, está haciendo mucho frío, ¿sí? O sea, la temperatura es un tema muy común, ¿sí? No es nada extra que sale de lo normal. Entonces las demás personas no van a pensar como, oye, ¿este qué? ¿Sí? O de la temperatura, o del clima, oye, parece que va a llover, ¿sí? Estas son maneras de romper el hielo sin necesidad de que pues, las cosas se salgan de lo común y puede ser de manera muy cordial. Aquí es importante que tengamos en cuenta que generalmente nosotros tenemos muchos prejuicios, ¿sí? Sobre cómo las personas o cómo la otra persona puede pensar de mí, ¿sí? Pero la gente no va a pensar nada raro si yo hablo de los elementos más comunes. Para continuar con la conversación, ¿sí? Entonces otro aspecto que debemos tener en cuenta son los autoinformes, o por lo menos decir información sobre lo que yo pienso, o de uno mismo, mejor dicho. Por ejemplo, yo no sé si a ti, pero yo la verdad sí, a mí me parece terrible que me dé frío porque tal cosa. O yo no sé a ti, pero a mí me da mucho miedo tal cosa, ¿sí? Entonces cuando uno da ese tipo de autoinformes o autorrevelaciones, que se conocen así, también es sin importancia, no es tan relevante, obviamente no va a decir cosas muy íntimas, ¿no? Para continuar con una conversación y ya uno ha roto el hielo, entonces pueden hacer preguntas abiertas, ¿sí? A todo el mundo nos gusta que nos hagan preguntas abiertas, obviamente no vamos a hacer preguntas personales, ¿no?
pero preguntas abiertas sí pueden ayudar a que la conversación se mantenga, a qué te dedicas, dónde trabajas, y también uno de información de uno mismo, ¿no? Tú trabajas, tú eres, no, yo trabajo en tal lado, yo trabajo por ahí cerca, o no, yo trabajo, sí, irnos, digamos que también revelando información nuestra para que las otras personas vayan diciendo, hey, esto está interesante, ¿sí? Fíjense que es mucho más sencillo de lo que parece, y a veces la falta de iniciar una conversación es más con el tema de la inseguridad que nosotros sentimos que lo que la otra persona puede pensar de uno. A veces las otras personas dicen, ay, ¿qué pensará? Ay, no. Por eso es que viene mucho la ansiedad social. Ay, ¿qué pensarán las demás personas de mí? Sí, el miedo a la evaluación de los demás. Pero resulta que los demás ni siquiera, es más, estarán pensando en otra cosa o estarán igual que uno. Entonces, yo me podría quedar aquí dándoles ejemplos, técnicas sobre cómo relacionarnos, pero quiero y espero pues que hayamos aprendido algunas de estas cosas y que nos puedan ser útiles a la hora de interactuar con los jóvenes de la iglesia. Yo quiero darles un plus, y a manera de conclusión, es que de todo lo anterior nosotros los jóvenes de la iglesia tenemos la gran ventaja, y es que somos conocedores de la palabra de Dios. Hemos crecido en una iglesia y estamos en una iglesia de que por sí generalmente hay integración de jóvenes, y hemos crecido con hermanos que pues vivimos en comunión, en alegría unos con otros, pues porque eso somos hermanos. Ahí hay una gran diferencia, es que somos hermanos. Cuando nosotros nos relacionamos con otros jóvenes, démonos cuenta que somos hermanos de la iglesia, ¿sí? Ahora bien, pues recordemos que en la Biblia son muy enfáticos en que siempre necesitamos uno del otro. Siempre vamos a ver personas que necesitemos uno del otro, ¿cierto? Va a haber siempre un grupo de personas. No podemos estar separados, sino siempre tenemos que estar unidos, y por eso es importante aprender a cómo relacionarnos en la iglesia y seguir esta unión, respetándonos y amándonos unos a otros. Recordemos por lo menos en en Números, capítulo 11, del 14 al 17, Moisés le dice al Señor Jesucristo, yo solo no puedo llevar a todo este pueblo, porque es mucha carga para mí. Entonces, ¿qué le dice el Señor Jesucristo a Moisés? Reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo y a sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión y que permanezcan allí contigo. Vemos cómo es importante el grupo, ¿verdad? En Eclesiastés 4, 9 y 10 dice, más valen dos que uno, pues tienen mejor remuneración por su trabajo, porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero, pero ay del que cae cuando no hay quien lo levante. Miren tan bonito esto, la palabra de Dios, cómo es muy enfática en que nosotros estemos unidos. Y hay un versículo muy lindo que ya con este quiero finalizar, y es 1 Corintios 12, del 12 al 30. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, mira esta analogía tan bonita, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Amén. Porque el cuerpo porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Miren tan lindo este versículo. A mí me gusta más cuando dice, ya sean judíos o griegos, esclavos o libres, de todo tipo de personas. Jóvenes, nosotros somos muy afortunados de tener a Jesucristo en nuestro corazón. Somos muy afortunados de tener a Jesucristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque precisamente esta palabra tan hermosa nos hace entender que tenemos que estar unidos, ¿sí? Que dependemos unos de otros. También la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, ¿sí? Es bueno que en la iglesia no hayan peleas, digámoslo así, o discusiones, enemistades, porque todo eso lo que hace es dividir. Recordemos que el enemigo quiere eso, dividir. No, lo que nosotros tenemos que estar es unidos, ¿sí? Y más si nosotros como jóvenes queremos aprender a relacionarnos, aprender a conocer nuevas personas,
Y señorita, jovencita que me estás escuchando o adolescente que me estás escuchando en este momento, si de pronto tú tienes eres de pronto tímido o tienes alguna pena con algunas personas al momento de relacionarte, quiero decirte que Jesucristo es tu aliado. Sí, Jesucristo es tu aliado, Él es tu amigo y tú puedes decirle, bueno, Señor Jesús, ayúdame en tal cosa, ayúdame en esto, en lo otro. O líder, hermano que me estás escuchando, líder de jóvenes, si tú eres una persona de pronto que claramente tiene que hablarle a los demás, relacionarse con los demás, pídele al Señor siempre sabiduría. Yo todo esto que les dije, digamos que pues es que lo he estudiado, también que tengo acá referencias de donde lo saqué, esto también lo saqué de algunos estudios, de algunos psicólogos, pero todo esto digamos que es de conocimiento a manera de información, pero nosotros tenemos la gran ventaja y es que tenemos a Jesucristo a nuestro lado y Él es el que nos da sabiduría a cómo hablar, a cómo escuchar, a cómo comportarnos. Él es nuestro, mejor dicho, Él es nuestro psicólogo por excelencia. Amén. Entonces yo espero de corazón que esta hermosa enseñanza les haya llegado a sus corazones, que hayamos más que cualquier cosa aprendido y que yo les pueda ser útil en lo que necesiten. Amén. Y bueno, pues Dios les bendiga a todos, un abrazo fraternal, un abrazo de hermandad a todos mis hermanos de la iglesia, que el Señor Jesucristo los continúe bendiciendo. Como les decía al principio de la enseñanza, recordemos que Él conoce nuestros anhelos, nuestros propósitos, todo en Él, todo, absolutamente todo en Él es perfecto. Esta cuarentena es perfecta en Él. Sí, todo esto pasa con propósito, todo en Él es perfecto, todo en Él es glorioso. Amén. Entonces, pues nada, esto es lo que les traía a ustedes, que el Señor Jesús los siga bendiciendo.